Hola, hola, buenas noches. Vamos a empezar con la clase, en lo que veo que se unen más para hacer el Kahoot. El Kahoot de después de el paro. Entonces, el Kahoot tiene que ser de la clase, de la última clase que tuvimos, que fue de distribuciones estacionarias. Vimos las distribuciones estacionarias. Vamos a hacer un pequeño repaso. Déjenles comparto pantalla. Y me ponen manita arriba cuando la vean. A ver, pantalla, aquí está. Listo. Vale. Muy bien, gracias. Habíamos visto lo que era una distribución estacionaria y esto satisface la distribución estacionaria. Teníamos un vector traspuesto que era igual justo a ese mismo vector traspuesto multiplicado por una matriz de transición. Entonces, si se cumplía esta propiedad para un vector en específico, esa distribución se conocía como distribución estacionaria. Luego vimos que la distribución estacionaria para una entrada I, la isma entrada de una distribución estacionaria, se puede ver como la suma de la distribución estacionaria en la entrada J por la probabilidad de Medio pasar. bugueada la cámara. ¿Se bugueó la cámara? Profe, Dime. dijo que el Kahoot iba a ser al final de esta clase de la clase pasada, ¿verdad? No, no, no. Ahorita que se unan más, que lleguemos a 60 Ah, ok, en de acuerdo, es que el, no ajá, escuchan. para darle oportunidad a todos. Gracias, gracias. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿en qué estaba? Así, de que la entrada iésima de la distribución estacionaria era igual a la entrada jésima de la distribución estacionaria por la probabilidad de pasar de ji, y cada uno de estos elementos iban a sumar sobre todo el espacio de estados para cada una de las jotas. Entonces, gracias a esto teníamos una ecuación de este lado para esta entrada yésima y nos devolvía el número de estados más una ecuación para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces esta ecuación se le conoce como ecuación de balance global y nos indica, o más bien nos ayuda a calcular justo la distribución estacionaria, y lo usamos y utilizamos un algoritmo en específico dentro de los códigos para poder calcular la distribución estacionaria para los ejemplos que vimos, que era utilizar la distribución inicial y iterar sobre esta, multiplicándola por la matriz de transición. Entonces, justo lo que habíamos visto, que iterando también la ecuación de aquí de atrás, también veíamos que la distribución estacionaria también es la distribución estacionaria para la matriz de transición en n pasos. Y que la distribución inicial, si la distribución inicial inicia como la distribución estacionaria, entonces la distribución iterada con el algoritmo que vimos era también la distribución estacionaria. O sea, una vez que empezamos con la distribución estacionaria, esta no cambia. Por eso se le conoce así como estacionaria. Y entonces también vimos que la distribución estacionaria no depende de n. Vimos una manera de calcular las probabilidades sobre todo un camino gracias a la distribución estacionaria. Y vimos este teorema simple, que es que una cadena que inicia con una distribución estacionaria es estacionaria. Entonces, eso más que nada es una definición para cadena de Markov homogénea y estacionaria. Entonces, el concepto de estacionaria se le agrega a la cadena si tu probabilidad de iniciar es la distribución estacionaria. Ya, eso era todo lo que vimos en la clase pasada. Aquí hicimos unas pequeñas notas y es lo que les decía, si es finito, el número de ecuaciones es la cardinalidad de E más una ecuación. Y tenemos la cardinalidad de variables y eso significa que pues podemos resolver las ecuaciones, ¿no? De hecho nos dan una de más. Entonces, pues ya eso era todo lo que vimos la clase pasada. Es un repaso rápido. Somos 59, entonces vamos a empezar con a que se unan al Kahoot. Lo busco, no sé dónde lo puse.
Aquí está. Ahorita les comparto el link. Ahí está. Ya lo deben de ver para que se vayan uniendo. Bien, ya somos 52. Vamos a dar un poquito de tiempo más. Si a nadie se une, pues ya lo iniciamos. 53. Vamos a poner un temporizador. Listo. Ahí está. Cincuenta y seis. 57. 57, 58, 59. Y otra vez. 61. 61 aún. En la llamada somos 65. 5, 60 a la 1, 60 a las 2, 60 a las 3. Vamos a iniciarlo. Perfecto, ya se unieron los que faltaban. Start. ¿Cómo se define una distribución estacionaria?
Muy bien, 28 correctos, me alegra. La primera está mal por la traspuesta, la segunda está mal porque el vector viene después y recuerden que en las multiplicaciones de matrices por vectores sí afecta el orden de los factores. Y el último, pues, a esta p cuadrada, ¿no? Y siguiente, verdadero o falso. Excelente, es verdadero. Es justo el algoritmo que usamos para iterar y encontrar a la distribución estacionaria. Muy bien, siguiente. Este es de escribir. Es solo una palabra. Inicial, perfecto. 11 personas. Ah, mira, uno escribió distribución inicial. Este, listo. Pues sí, es la distribución inicial B0. Está ahí en el PDF. Y esas eran las respuestas que puse como correctas. Vale, siguiente. La respuesta correcta es 3. Muchos pusieron 2, por lo que veo. Recuerden que tenemos una ecuación más que las que necesitamos. Entonces, para dos estados tenemos 3 ecuaciones. Muy bien, siguiente. Muy bien, 40 tuvieron la respuesta correcta, que es estacionaria, ¿no? Es el teorema 1, de hecho. Una cadena que inicia con una distribución estacionaria es estacionaria.
Perfecto. Excelente. Ajá, pues el tema se llama distribución estacionaria. Justo los ejemplos fueron de la distribución estacionaria. Y lo que quiero que se queden, con lo que quiero que se queden es con la idea de que justo la distribución estacionaria en la práctica nos ayuda a obtener esta proporción a largo plazo. La utilizamos para ver cuánto íbamos a ganar a largo plazo, cuánto íbamos a cobrar a largo plazo y cuánto le íbamos, más bien cuánto íbamos a generar por cada cliente a largo plazo. Son los tres ejemplos que vimos. Vamos a ver el podio. Recuerden que los primeros 5 lugares se llevan el punto. Tercer lugar, Dulce. Segundo lugar, Alejandro. Y primer lugar, Violeta. Perfecto. Creo que este podio no se había dado. Yael y Jimena. Perfecto. Súper. También cambió un poquito la estructura de las preguntas para que hubiera más interacción. Entonces, listo. Voy a poner en el Excel que ya tenemos compartido los resultados. Ahí van a ver todos los resultados. Y avisos importantes ahorita que están todos. Es el 18 de octubre. Va a ser el examen. 18 es sábado, ¿no? Sí. 18 de octubre es el examen. Igual los de estadística tienen examen ese día, entonces quiero aprovechar para que ese mismo día, si ya tienen de estadística, hagan el de procesos y viceversa. Hoy y mañana vamos a ver los últimos dos temas y el sábado vamos a iniciar con la nueva unidad. Entonces, sábado, martes y miércoles, sábado 11, martes 14, miércoles 15, vamos a estar avanzando con la siguiente unidad, pero mañana cerramos lo que tengamos que aprender de la primera unidad y el 18 sería el primer examen. Vale, entonces ese es el anuncio importante. El examen va a ser presencial en la facultad. Voy a pedir un salón y ya les publico ahí el salón, qué salón nos estarían dando para aplicar el examen. Y pues ya, ahí también vamos a hacer el conteo de los puntos que sumaron en el Kahoot para que estén conscientes de lo que generaron en total. Lo vayan revisando antes de entrar para que cuando les indique cuántos puntos tienen, me digan si es correcto o pusieron tal vez un correo con una letra mal o un número mal y ya lo revisamos ahí. Entonces son todos los anuncios. No sé si tienen alguna duda. No es necesario que lleven al examen nada. Bueno, sí, su teléfono y pues sus conocimientos. Y listo. Dime. Profe, el examen sería más como teórico o práctico y bueno, no sé si podríamos ver como algunos ejercicios que podrían venir en el examen o que nos dejara como ejercicios para pues poder practicar. Los ejercicios o las preguntas van a estar relacionadas con lo que pregunten en el Kahoot. No va a haber ninguna demostración, ningún ejercicio práctico, porque la idea es que el examen sea conceptual, que ustedes demuestren que hayan entendido los temas. Tal vez en un futuro sí haya ejercicios. Hasta ahora lo que deben de entender es más conceptual que de ejercicios. Entonces, los Kahoot son los que les van a ayudar bueno, más bien los PDFs, que ahí es de donde saco los Kahoots, es los que les van a ayudar a estudiar. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra duda? Sí, está bien, Yo profe, sí, profe. gracias. Dime. ¿Cree que haya una posibilidad de que se pueda hacer el examen más temprano? Lo que pasa es que va a sonar chistoso,
pero tengo un compromiso con mi familia Ok. y es hasta Tecámac. Entonces, bueno, si mis compañeros están igual de acuerdo, si se queda de 1 a 3, pues no hay tema, pues ya. Pero si Ujú. hay posibilidad de que sea, aunque sea, pues no sé, de 11 a 1, pues estaría muy bien. Pero como le digo, si mis compañeros están de acuerdo, si no, pues ya ni modo. Ok, a ver, levanten la manita, bueno, pongan una reacción de manita arriba si quieren que el examen se haga más temprano. Si veo muchas reacciones, pues iniciamos una encuesta, ¿no? Pero de momento, ahorita nada más para que... Ok, ok. Profe, disculpe, es que, bueno, yo tengo clase de 11 a 1. Ujú. Sí, sí, Yo sí. también. Ah, perfecto. Sí, entonces creo que no se va a poder. Entonces, como justo todos tienen el horario de 1 a 3, pues sí sería el examen de 1 a 3, no habría de otra. O de 9 a 11. Igual no sé si hay gente que tenga clase de 9 a 11. Pues si no, mejor ya para no complicarnos, pues ya que se quede de 1 a 3. Ujú, sí, sería la idea. De 9 a 11 sí estaría mejor. ¿De 9 a 11? Tengo clase de 9 a 11. Mira, ya apareció uno que tiene clase de 9 a 11. Sí, es que va a ser difícil coincidir porque son, creo que, inscritos 80. Entonces, sí está complicado como poner una hora fuera del horario de clase para hacer el examen. Em, sí, a menos de que quieran que el examen sea este sábado, también se podría, pero yo les recomiendo que el 18 para que tengan tiempo de estudiar. Sí, que se quede el 18. ¿Va? Perfecto. Sí, sí. Igual, muchas gracias. Sí, este, vale, entonces sí, el examen va a tener que ser el 18 de octubre, en el horario de clase. Vamos a buscar un salón. La idea es, más que nada, no hago el examen en línea porque el tema es asegurar que ustedes hagan el examen. Es más que eso, que ustedes hagan el examen y ya, va a ser rápido, ¿no? Entonces, también no se estresen haciendo ejercicios y estudiando de más. La idea es que entiendan los conceptos y para entender los conceptos, pues lean los PDFs y si no entienden algo de los PDFs, pídanle a la IA que les explique de la manera más simple posible, busquen videos, no sé, hay mil maneras de estudiar los conceptos y que los entiendan. Y listo. Va, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, que es la clase 11. Este, Vamos a empezar con un pequeño ejemplo de la distribución estacionaria, pero para una cadena de Markov homogénea de dos estados. De la clase pasada, déjenme pongo aquí, creo que cerré el collab. Aquí está. De la clase pasada habíamos visto tres ejemplos y en esos tres ejemplos habíamos trabajado con una matriz de transición con tres estados. Entonces, esta matriz de transición que tiene tres estados, pues tiene su matriz, valga la redundancia, de 3 por 3, ¿no? Entonces, tenemos una entrada por cada posible paso de un estado a otro. Entonces, en este caso, pues calculamos la distribución estacionaria con el algoritmo que les había platicado. Teníamos la distribución inicial y con la distribución inicial iterábamos n veces, bueno, una cantidad de veces donde tuviéramos una diferencia aceptable y nos devolvía justo la distribución estacionaria que era pi. Entonces, esta distribución estacionaria, pues son probabilidades, ¿no? Y esta suma de todas las entradas es 1. Entonces, en este caso, nuestra distribución inicial, aquí numeritos con muchísimos decimales. Ejercicio, pues era con el algoritmo y ahora quiero que vean la parte teórica. También ustedes pueden encontrar la distribución estacionaria, inclusive sin saber las probabilidades.
Esto puede servirles mucho para plantear problemas, más que para resolverlos, les sirve mucho para plantearlos. En este caso, el ejemplo que pusimos fue aplicado. Este ejemplo aplicado tenía su distribución estacionaria, vimos cómo se ocupaba, pero realmente no hicimos ningún cálculo, ¿no? Sino que aquí les preparé un codiguito y el código lo hacía todo. A este nivel, a nivel teórico, podemos observar justo si tenemos dos estados, así los que sean, podemos ver cuál es la distribución estacionaria para una cadena de Markov de dos estados. Y entonces, cada vez que tengan una cadena de Markov de dos estados, pues ya nada más sustituyen las probabilidades en las ecuaciones. Entonces, en este caso, nosotros podemos construir las ecuaciones de balance justo a partir de estos dos estados y que habíamos visto que pues justo la ecuación de balance era, y lo vamos a repetir por acá, era la distribución estacionaria en la j-décima entrada por la probabilidad de pasar de ji. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues la probabilidad en la j-décima entrada, por ejemplo, que es sobre todas las J, entonces ¿cuántos estados tenemos? Tenemos dos, entonces vamos a tener dos elementos en la suma. La j-décima entrada en 1 por la probabilidad de pasar de 1 a 1. Entonces la probabilidad de pasar de 1 a 1, voy a correr aquí el de dibujar. Entonces la j-décima entrada para cada uno de los estados. Primero agarramos el estado 1 y lo multiplicamos por la probabilidad de pasar de 1 a 1. Entonces tenemos la probabilidad de pasar de 1 a 1 es 1 menos alfa, que es lo que tenemos aquí, por la distribución estacionaria en la j-décima entrada, que es la incógnita, que es esta de aquí. Entonces aquí tenemos nuestra primera incógnita y aquí tenemos distribución estacionaria en su segunda entrada. Y por la probabilidad de pasar de la entrada, que es esta de aquí, la probabilidad J a I. Entonces la probabilidad de pasar de J a I, que sería del 2 al 1, que por eso estamos aquí resolviendo para el 1, es de beta. Entonces tenemos esto más esto y terminamos de describir la suma de este lado, que son las ecuaciones de balance. Y hacemos lo mismo para la segunda entrada de la distribución estacionaria. La probabilidad de pasar de 1 a 2, ¿cuánto es? Alfa. Y la probabilidad de pasar de 2 a 2, pues 1 menos beta. Entonces son las incógnitas por esas probabilidades y resolvemos el sistema de ecuaciones. Y entonces el sistema de ecuaciones se reduce a que la primera incógnita por alfa es igual a la segunda incógnita por beta. Y como sabemos que justo, y esta es la ecuación extra que tenemos para resolver las ecuaciones de balance, que es que la suma de todas las entradas es igual a 1. Entonces, esta ecuación extra justo es la que nos va a ayudar a hacer el ejercicio un poco más simple y vamos a tener que esta distribución estacionaria en su primera entrada va a ser beta entre alfa más beta y en su segunda entrada va a ser alfa entre alfa más beta. Y tenemos una fórmula, acabamos de construir una fórmula para poder encontrar la distribución estacionaria para cualquier cadena de Markov homogénea en dos pasos. Si ustedes tienen una cadena de Markov homogénea en dos pasos, ya tienen una manera de encontrar la distribución estacionaria sin tener la distribución inicial. Y eso es lo increíble, porque nosotros podemos poner la alfa entre 0 y 1 que queramos, la beta entre 0 y 1 que queramos, y ya tenemos una fórmula para calcular la distribución estacionaria. Entonces, esto nos ayuda sobre todo a cuando planteamos ejercicios, saber que ya tenemos una distribución estacionaria definida para el ejercicio que planteamos. Y así de sencillo, llegamos a la solución. Así se resuelven las ecuaciones de balance global. Por eso les quería poner este ejemplo, más allá del ejemplo que vimos en código con el algoritmo, también vale la pena ver el ejemplo con la solución al sistema de ecuaciones. Y aquí lo padre es que evitas que en el código ejecute algoritmos de más bien iteraciones de más en un ciclo. Y le ayudamos a calcular de manera sencilla. Entonces, en una iteración de
un millón de simulaciones, en lugar de iterar ese millón de veces, pues nada más sustituimos las probabilidades en una formulita y evitamos que se gaste tanta X memoria. De hecho, esa fue la limitante para que la estadística o el machine learning o la inteligencia artificial se luciera. La limitante era tecnológica, porque realmente todo lo que se había trabajado ya tenía los resultados clave para poder implementar machine learning, inteligencia artificial. El problema era la capacidad tecnológica, de que las computadoras que existían no podían procesar ese nivel de información. Entonces, los matemáticos se tenían que enfocar a resumir resultados importantes, y por eso hay muchísima teoría en estadística que resume resultados clave. Y estos métodos que se usaron para resumir ayudaron a que con las computadoras de antes se pudiera hacer estadística, pero ahorita con la potencia que se tiene, más todo lo que lograron los matemáticos, pues está increíble que ya tenemos estos LLMs que parecen inteligencia artificial. Entonces, por eso es importante saber esta parte. Ahora ya tenemos este ejemplo, que es a nivel teórico. Ahora vamos a ver lo que es tiempo reversible. Entonces, vamos a definir una cadena de Markov homogénea, ¿vale? Entonces, recordemos que las cadenas de Markov homogénea se definen a partir de un conjunto de variables aleatorias. Estas n variables aleatorias te definen una cadena de Markov homogénea siempre y cuando cumplen con la propiedad de Markov, como recordatorio. Entonces, ¿qué nos definía una cadena de Markov homogénea? Su matriz de transición. La matriz de transición es necesaria y suficiente para tener una cadena de Markov homogénea. Entonces, esta cadena, más bien esa matriz de transición, va a admitir una distribución estacionaria. Esta distribución estacionaria, cada entrada de ella va a ser mayor a 0 para todos los estados Y, ¿no? Y ahora vamos a definir una matriz adicional, una matriz Q, ¿no? Esta matriz Q va a estar indexada por los estados. Y entonces, imaginemos que esta matriz Q cumple con esto, que la distribución estacionaria en su iésima entrada, multiplicada por la probabilidad de pasar de un estado Y a un estado J con otra matriz, no necesariamente la original, es igual a la Jésima entrada de la distribución estacionaria por la probabilidad de pasar de J a I. Entonces, si tenemos que esto se cumple, o sea, si encontramos una manera de pasar de esta distribución, más bien de esta multiplicación, donde los datos ya los conocemos, que es la distribución estacionaria en la Jésima entrada y la probabilidad de pasar de J a I, y encontramos una matriz aparte, tal que la distribución estacionaria que habíamos definido, pero en la iésima entrada multiplicada por la entrada IJ de esta matriz Q, este resultado o esta igualdad nos va a dar una matriz estocástica, ¿vale? Entonces, definimos esta matriz con estas condiciones y vamos a tener que, justo si consideramos estas condiciones para esta matriz, entonces esta Q es estocástica, ¿vale? Entonces, esta Q es estocástica y entonces vamos a ver por qué es estocástica. Bueno, pues vamos a sumar cada una de las entradas de la matriz para todos los estados sobre una fila específica. Entonces, vamos a considerar la fila iésima, ¿ok? Porque queremos ver que es estocástica y queremos ver que cada una de las filas suma 1, pues hay que demostrarlo en general para una iésima fila. Entonces, tomamos una fila iésima y vamos a sumar sobre todas las Jotas que estén en el espacio de estados. Sumamos sobre todas las Jotas que están en el espacio de estados. Y recordemos que tenemos fija esta fila I. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos lo que tenemos de este lado. De este lado tenemos que Q de I a J es igual a P es bien pi de J por la probabilidad de pasar de J a I. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada más vamos a pasar dividiendo este valor, pi de I. Entonces tenemos esta sustitución. Entonces podemos sustituir Q de IJ por este cociente, que es la distribución estacionaria en su Jésima entrada, entre la distribución estacionaria en la iésima entrada, multiplicada por la probabilidad de pasar de JI. Y
Pues que tenemos que como el valor de abajo no depende de la J, porque la I es fija, entonces sale de la suma. Sale de la suma y entonces la suma sobre todos los espacios de estados J en el espacio de estados, de esta multiplicación, que es de este lado, pues nos va a dar que justo como esto de aquí es la ecuación de balance para la iésima entrada de la distribución estacionaria. Vamos a seleccionarlo de morado. Esto de aquí, vean cómo se parece a esto de acá. Y vamos a dibujar aquí. Entonces, esto de aquí es la suma de J en todo el espacio de estados de la distribución estacionaria en su jésima entrada por la probabilidad de pasar de JI. Y eso nos define a pi de I, ¿vale? Entonces, esto de aquí, justo las ecuaciones de balance se definen así. Entonces, esto lo sustituimos justo acá. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Ah, pues esto es pi de I, ¿no? Entonces, esto es igual a pi de I. Entonces, como esto es igual a pi de I, pues entonces nos queda pi de I sobre pi de I y esto es igual a 1. Y lo que queríamos ver justo es eso, que para cada I, no importa cuál, esto de aquí tenía que sumar 1. Y pues sumo 1. Entonces ya está. Aquí nada más les escribo la nota de que justo en la tercera igualdad se utilizan las ecuaciones de balance, que es lo que hicimos aquí, para sustituir pi de I. Y ahora vamos a suponer que la distribución inicial de esta cadena de Markov es pi. ¿Vale? Entonces, para toda n mayor o igual a 0, esta probabilidad, la probabilidad de que xn sea igual a i, va a estar denotada por esta pi de i. ¿Y a qué nos referimos con eso? Vamos a tomar como ejemplo lo que hicimos la clase pasada. Recordemos que, y aquí nos vamos a seleccionar esta parte de aquí, que es lo que queremos analizar. ¿Qué significa esto? Es que la cadena de Markov en el estado n, en el tiempo n, sea igual al estado i. ¿Ok? Entonces, esta probabilidad vamos a ver que es igual a la distribución estacionaria en su iésima entrada. ¿Cómo podemos ver eso? Ah, pues con esto que hicimos la clase pasada, vemos que justo nuestra distribución inicial está en 1/3, pero cuando iteramos n veces vamos a tener la distribución estacionaria. Esta distribución estacionaria justo nos va a dar la probabilidad o la proporción en la que un estado va a aparecer a largo plazo. Entonces, justo esto nos indica que si ya tenemos que nuestra distribución inicial es pi, pues entonces todas las iteraciones que hagamos nos van a dar a pi como resultado. Por eso, si se dan cuenta, como empezamos en b, que es 0.333, y llegamos a pi, lo hicimos en, no sé, 10,000 pasos. Pero si nosotros agarramos y colocamos este vector en esta b, que sería nada más definirla aquí abajito como b igual a esta lista de acá, la distribución estacionaria, van a ver que cómo nos devuelve exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer esto, ya tenemos definida nuestra lista y lo que vamos a hacer antes de ejecutarlo es ver cuántas iteraciones nos toman. Entonces vamos a imprimir, vamos a retornar B y vamos a imprimir aquí next. Vamos a imprimir esta entonces vamos a imprimir ese guión bajo y vamos a ejecutar esta parte de aquí. Vamos a esperar a que se conecte y vean cuántas iteraciones nos toma de llegar a B a pi. Nos toma 7 iteraciones, ¿vale? Que es esta B de la que definimos acá arriba, que es casi igual a la pi. Ah, pero recordemos que como la estandarizamos a que solo tuviera este número de decimales, entonces tuvo que iterar 7 veces, pero si le quitamos esta condición, ven cuántas iteraciones toma 39 iteraciones, ¿vale? Entonces es a lo que me refiero, de qué tanto espacio hay entre la distribución inicial y la distribución estacionaria.
este caso, nuestra distribución inicial está separada a 39 pasos de la estacionaria. E inclusive si ponemos aquí los números que les digo, nos faltan decimales, por eso le toma 7 iteraciones, nos vamos a dar cuenta de que mientras más cerca estemos de la distribución estacionaria, menos vamos a tener que iterar. Entonces, a eso me refiero con que la distribución inicial es esta distribución estacionaria. Y ya vieron en el número de iteraciones cuánto toma. Ahora, esta probabilidad, que justo es la proporción a largo plazo, pues es justo esta distribución estacionaria en la iésima entrada. Entonces ya tenemos una forma fácil de saber las probabilidades para cada una de las variables aleatorias en el tiempo n y un estado i. ¿Okay? Entonces, conociendo la distribución estacionaria, conocemos esta probabilidad. ¿Y en qué nos ayuda esto? Pues que si queremos calcular la probabilidad de pasar de I a J en un paso, que esta de aquí es P de I, J, ¿vale? Entonces, estamos pasando de I a J en menos un paso, ¿sí? Entonces, esto de aquí, pues se puede particionar, ¿no? Como la probabilidad condicional de pasar de JI en un paso por la probabilidad de estar en J, de que xn sea igual a J, entre la probabilidad de que el siguiente paso sea I, ¿vale? Esto nada más de la definición de probabilidad condicional. Entonces, con esto de aquí, podemos obtener que la probabilidad de ir de I a J en menos un paso, o sea, un paso sí, pero en sentido contrario, va a ser la Q de J a I. ¿Ok? ¿Qué nos va a decir esto? O sea, ¿qué resultado estamos obteniendo? Que esta probabilidad, que es la P de I J I en menos un pasos, va a ser igual a justo esta Q de J I. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto? Pues es que tenemos que nuestra matriz que encontramos hace rato, que definimos hace rato, nos va a dar las probabilidades, pero hacia atrás. Entonces, ya no estamos calculando las probabilidades de pasar de un estado I a un estado J en ciertos pasos, sino que ahora ya estamos agregando un paso negativo. O sea, ¿qué es lo que sucedía hacia atrás? Y por eso este tema se llama tiempo reversible. ¿Cómo se puede ver la cadena en sentido contrario? O sea, si ya vemos que nuestra cadena de Markov está avanzando en un sentido y podemos calcular las probabilidades de transición, ¿por qué no podemos pararnos y verlo hacia atrás? ¿Ok? Entonces, esto nos sirve mucho para poder hacer análisis de cadenas de Markov en tiempo reversible, de ver cuál es la probabilidad de que hayamos estado en un estado, dado que ya estamos parados en este estado, ¿no? Entonces, eso le sirve mucho también para, en la práctica, ver probabilidades hacia atrás. A veces no tienes siempre toda la información histórica. A veces solo sabes dónde estás parado y el comportamiento de la cadena. Y entonces quieres ver las probabilidades hacia atrás. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy yo gane 10 pesos? Si, más bien, ¿cuál es la probabilidad de que ayer gané 5 pesos, dado que hoy gané 10 pesos, ¿no? Entonces ya sabes que hoy ganaste 10 pesos. ¿Cuál es la probabilidad de que ayer hayas ganado 5? Entonces ya te pones a pensar en otro tipo de preguntas hacia atrás, no hacia adelante. No estás preguntando en qué va a pasar, sino cuál es la probabilidad de que haya pasado esto. Porque a veces también lo que desconocemos es el pasado. ¿Por qué? Porque hace falta información, porque alguien no registró cierto dato. Entonces por eso desconocemos tiempo hacia atrás también. Entonces, no solo desconocemos hacia adelante, sino también hacia atrás. Y entonces aquí es donde entran las cadenas reversibles y nos ayudan a emular toda la teoría que hemos desarrollado hacia adelante, pero hacia atrás. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Ahora, justo aquí les escribo, se puede observar que Q es la matriz de transición de la cadena inicial cuando el tiempo se revierte. ¿Vale? Entonces la siguiente, o sea, este teorema es una observación muy simple que se promoverá el rango del teorema en vista de su utilidad y también para facilitar la referencia. Entonces, vamos a ver este teorema 1, ¿vale? Esto de aquí es lo que les acabo de platicar con muchas palabras. Ahora sí vamos a revisar el teorema 1. ¿Qué nos dice el teorema 1?
vamos a tomar una matriz estocástica indexada por un conjunto numerable E, ¿ok? Entonces, lo típico, o lo que ya tenemos siempre, una matriz estocástica, y vamos a definir una distribución de probabilidad sobre este espacio de estados, ¿ok? Mañosamente le estamos llamando pi, porque esta distribución va a ser la distribución estacionaria, pero no vamos a suponer que es la distribución estacionaria, vamos a tomar una distribución de probabilidad. Entonces, vamos a definir una matriz estocástica Q, que es lo que ya habíamos definido aquí atrás, con estas condiciones de que esta ecuación se cumplía. Y entonces, ¿qué sucede? Si tenemos P con espacio de estados Q con ese mismo espacio de estados, entonces para toda IJ en este espacio de estados, se cumple esto, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Que esta pi es una distribución estacionaria de P, ¿ok? Entonces, ya tenemos una nueva condición para definir que algo es una distribución estacionaria. Entonces, este teorema te asegura que si tienes una matriz estocástica P y una matriz estocástica Q y esto se cumple, entonces tienes una distribución estacionaria. Y eso nos ayuda a demostrar que algo es una distribución estacionaria. Entonces, recordemos también de la clase pasada que habíamos visto que era una distribución estacionaria, pues era alguien que satisfacía esto, ¿no? Ahora ya tenemos otra manera de ver que algo es una distribución estacionaria. Tomamos otra matriz que sea estocástica, la indexamos con el espacio de estados y pues resulta que si esto se cumple, entonces esta pi, esta función, es una distribución estacionaria de P. Entonces ya no solo tenemos dos métodos para encontrar la distribución estacionaria. Uno era resolver justo las ecuaciones de balance, que es el primer ejemplo que vimos. El segundo era el algoritmo que vimos en el código. Y ahora ya tenemos un tercer método para encontrar la distribución estacionaria. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que ya tenemos varios métodos para encontrar la distribución estacionaria, es más el hecho de que la distribución estacionaria se relaciona con muchas cosas, tanto con el algoritmo de la distribución inicial como con la matriz de transición directamente, y ahora con una matriz estocástica que justo resulta ser la matriz de transición, pero en reversa. Entonces ya no solo tenemos una matriz de transición en sentido normal, sino que ahora tenemos una matriz de transición en el otro sentido, de reversa. Y esta matriz de transición también se relaciona con la distribución estacionaria, ¿vale? Entonces este teorema nos ayuda a ver esa parte. Y aquí les escribo, la reversión del tiempo en las cadenas también puede ser usada para extender a tiempos negativos con su distribución estacionaria pi, tal que pi de i es mayor que 0 para toda in. Es lo que les acabo de mencionar. Se relaciona la distribución estacionaria justo con la matriz de transición en el tiempo reversible. Entonces, estamos heredando las propiedades que ya tenía nuestra matriz estocástica normal, la que usábamos como base, y ahora encontramos una nueva matriz estocástica que nos da la cadena de Markov en el tiempo reversible. Y ahora vamos a dar una definición. Se le llama reversible, ¿ok? Entonces recordemos también, esto es básico, pero más vale aclararlo. O sea, tenemos el teorema que surge de todo lo que hemos estado estudiando, pero también vamos a dar definiciones para darle nombre a las cosas complejas. Entonces, ya definimos muchísimos conceptos, ahora un nuevo concepto es reversibilidad. Le vamos a llamar reversible a una cadena de Markov estacionaria con distribución inicial pi, ¿ok? Que es una distribución estacionaria, asumida positiva si para toda i y j en el espacio de estados esto se cumple, ¿vale? Entonces, ahora démonos cuenta que aquí ya no está la Q, ya está la P nada más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos viendo que justo nuestra propia matriz de transición, pero evaluada como espejo, o sea, aquí vean cómo cambian las letras, es la distribución estacionaria en I. ¿Qué no es la distribución estacionaria en I? Pues es la proporción a largo plazo del estado I. Entonces, la proporción a largo plazo del estado I por la probabilidad de pasar de I a J, así léanlo, porque en cadenas de Markov los conceptos aquí sí son fundamentales. Entonces, la proporción a largo plazo del estado I
multiplicado por la probabilidad de pasar del estado I a J es igual a la proporción a largo plazo del estado J por la probabilidad de pasar de J a I. Si esto ocurre, o sea, si estas proporciones funcionan de esta manera, entonces se le conoce como reversible a la cadena de Markov. Entonces, esta cadena de Markov es reversible si se cumple esta condición de abajo. Entonces, esto lo voy aquí a resaltar. Reversible es otro nuevo concepto. Ya lo agregamos a nuestros conceptos de distribución estacionaria, distribución inicial, que la cadena de Markov también sea estacionaria. Entonces, que nuestra cadena de Markov sea homogénea. Todo eso ya se estará agregando a nuestra lista de conceptos. Entonces ya tenemos un nuevo concepto que es reversible y solo necesitamos verificar que se cumpla esto. Entonces, si se cumple esto, tenemos una cadena de Markov reversible, ¿vale? Nada más hay que también considerar que para ser reversible necesita ser estacionaria. Entonces, una condición necesaria para ser reversible es ser estacionaria. Y teniendo esta definición, pues ya podemos tener una conclusión sobre esta definición, que es como lo hicimos hace rato con el teorema 1. Ahora esta definición nos va a llevar a un nuevo teorema. Y vamos a ver justo qué es lo que les mencionaba. Ya no aparece la J, aparece la P. Entonces, Q de IJ va a ser igual a P de JI, ¿no? Entonces, la cadena y la cadena de tiempo revertido son en cierto modo la misma, ¿vale? En cierto modo, porque justo estás calculando las probabilidades de pasar de un estado a otro. Y la Q te dice la probabilidad de regresar de un estado a otro, ¿vale? Entonces, eso es lo interesante. Ahora, ya que tenemos analizado todo este tema, vamos a ver un teorema sobre justo la cadena de Markov estacionaria irreversible. Vamos a considerar una matriz de transición. Esta matriz de transición siempre aparece porque es la que nos define la cadena de Markov. Y vamos a tomar un espacio de estados numerable. Y vamos a definir una distribución estacionaria, una distribución de probabilidad que les digo, mañosamente le llamamos pi porque va a terminar siendo nuestra distribución estacionaria. ¿Y cuál va a ser nuestra hipótesis? Vamos a considerar todas las IJ en el espacio de estados, las ecuaciones que tenemos acá atrás, que son la condición para que la cadena sea reversible. Si estas ecuaciones se cumplen, entonces pi es la distribución estacionaria de P, ¿vale? Si se dan cuenta, este teorema se parece mucho a este de acá, ¿vale? Entonces, esta pi, que es la distribución estacionaria de P, justo se relaciona con esta matriz Q estocástica. Lo que estamos definiendo aquí es lo mismo, pero para P, ¿vale? Entonces, del teorema 1 se sigue el teorema 2 porque si se cumple para cualquier matriz, en particular si se cumple para P, entonces esta pi es una distribución estacionaria de P. Entonces, gracias al teorema 1, podemos ver que esto justo también se cumple, por eso se parecen muchísimo los dos teoremas, pero una es sobre la Q que definimos y el segundo teorema es sobre la misma matriz de transición P. ¿Vale? Entonces, ya tenemos otra vez la distribución estacionaria, cómo aparece en otro resultado importante. Y lo vamos a ver a lo largo del curso, cómo la distribución estacionaria se ocupa para muchísimos resultados principales. ¿Vale? Entonces, esa es la reversibilidad en el tiempo. O sea, realmente es muy simple. Creo que lo pesado, lo que se tienen que sentar a escribir y revisar, es este tipo de ecuaciones. Sentarse y analizar a qué se refiere que pi de i por p de ij sea igual a pi de j por p de ji, ¿no? Imaginarse ejemplos, imaginar maneras en las cuales para ustedes esto tiene sentido. Y con eso pueden asegurar de que entienden a qué se refiere el concepto de tiempo reversible en una cadena de Markov, que realmente es esto, o sea, que se cumple esta condición. Si quisieran resumir todo el tema en una ecuación, es esta ecuación. Entonces, teniendo esta ecuación, tienen una matriz de transición para el tiempo reversible.
Y nada más falta aclarar, este tiempo reversible no aplica para todas las cadenas de Markov. De hecho, por eso estamos dando la definición de que una cadena de Markov estacionaria puede ser reversible, pero no necesariamente es reversible. Y si es reversible, se tiene que cumplir esta condición, ¿vale? Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Mañana lo que veríamos sería la parte de. Dejen reviso. Ya es el último tema. Creo que cerré el temario. Um, ya está, aquí está. Entonces, el día de mañana vamos a ver la propiedad fuerte de Markov. Ya vimos lo que son las cadenas reversibles, el tiempo reversible. Entonces vamos a ver la propiedad fuerte de Markov y ya con eso terminaríamos la primera unidad. Y el sábado tendríamos el inicio de la segunda unidad, donde vamos a enfocarnos en los estados y en cómo las particiones que nos generan los estados nos dan resultados importantes. Vamos a ver luego matriz de potencial, medidas invariantes y recurrencia positiva y el teorema ergódico. Todo esto es de la segunda unidad, entonces la segunda unidad va a ser rápida. También, dado que tuvimos no sé cuántas clases fueron las que no tuvimos, pero lo que estoy haciendo es irme rápido, yo creo que en la unidad 2, que es un poquito más teórica, para en la 3, que podemos hacer simulaciones en comportamiento a largo plazo, para ver las convergencias, dedicarle más tiempo a la parte aplicada. ¿Vale? Entonces la 2 nos podemos ir rápido en la parte teórica y en la unidad 3 podemos dedicarle más tiempo a la parte aplicada. La parte de la unidad 4, que es Martín-Galas y 5 modelos de Markov en tiempo continuo, están un poquito más densas, pero la idea es que entendamos los conceptos. ¿Okay? Entonces, realmente el curso de procesos está muy denso. El meterse a cada uno de los temas a detalle, a fondo, nos quitaría mucho tiempo. Entonces, lo que quiero es que vean ejemplos aplicados, prácticos, para que entiendan al 100% el tema, que justo ese entendimiento del tema los lleve a entender los conceptos y yo pueda justo evaluar que entendieron los conceptos de cada uno de los temas. Entonces, el 18 nos vemos para su examen. La unidad 2 se va a ir un poquito más rápida. Yo creo que van a ser 2 semanas máximo. Y la unidad 3 un poquito más lento. Y la 4 y la 5 vamos a ver cómo las manejamos para que podamos terminar con el temario. ¿Alguien levantó la mano? Creo que no. Yo la levanté, profe. Dime. Disculpe, para el examen, ¿vamos a poder llevar formulario o algo así? ¿O? Sí, de hecho, o sea, les pido que lleven su teléfono, va a ser su herramienta. Ah, ok, va. Ajá. Y entonces, el examen, la idea es que entiendan los conceptos, ¿no? Entonces vamos a ver si los entienden realmente. La idea es que lean los PDFs y entiendan los conceptos principales de cada uno de los PDFs. Por eso también se los hice un poco resumidos. Y ya los que hayan hecho los Kahoots y estén en el top seguido y tengan muchas respuestas correctas, se les va a hacer sencillo. O eso es lo que quiero asegurar, justo, que si pusieron atención en la clase, pues les va a salir muy fácil el examen. Entonces, lo único que les pido para el examen es que lleven su teléfono y listo. Nos vamos a organizar ahí yo creo que el sábado, justo antes del examen, les envío las instrucciones. Y ya a la 1 iniciamos con el examen. Y ahí mismo se evalúa, entonces no van a tener que esperar a que califique los exámenes, sino que ahí mismo se evalúa. Y ahí mismo van a tener su calificación para evitar también esos problemas de ansiedad. Listo, no sé si tienen alguna otra duda. No,
Entonces ya sería todo por hoy. También hice la clase un poquito más relajada porque vienen del paro y andan, quién sabe con cuántas cosas que dejaron pendientes. Así que mañana nos vemos. Mañana va a ser la clase un poquito más densa. Vamos a empezar con el Kahoot y yo creo que terminamos como 9:40 o eso es la meta. Y ya el sábado iniciamos con la nueva unidad. Entonces descansen.